Bueno, hermano, tenga buen día. Espero se encuentre bien. Vamos a empezar la exposición en esta mañana. Pero es bueno y necesario decir, hermano, que vamos a empezar ahora una nueva serie. Es algo que el Señor, seguro va a usar para nuestras vidas, para que nosotros podamos crecer en nuestra fe. Tal vez usted, hermano, en algún momento de su vida se ha sentido confundido, se ha sentido preocupado, angustiado por la situación en la que vive o por el contexto en el cual se encuentra. Tal vez algunas cosas que usted ve tal vez en su vida, en su familia, en su entorno, lo llevan a preocuparse. Tal vez algunas cosas particulares que pasen en su vida personal. Tal vez algo que está pasando con los hijos, con el esposo, la esposa, el trabajo. Lo está llevando a meditar y a pensar, ¿por qué pasan todas estas cosas? O incluso, tal vez su fe está siendo en algún punto confrontada con ciertas circunstancias de su vida. Y usted puede decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué está sucediendo todo esto? Si usted, al igual que yo, enciende el televisor o ve alguna noticia en alguna red social, usted se va a dar de cuenta que todo en nuestro entorno pareciera que no tuviese control. Y más aún, las cosas que están a nuestro alrededor pareciera que colaboraran a eso. Si nuestra vida tuviese que aportar diariamente al noticiero, le daríamos buen suplemento para que puedan hacer mucho más robusta las noticias por la noche y por la tarde. Aún en el camino del Señor, hermano, déjeme decirle que las cosas que están en nuestro entorno sí pueden llevarnos a un momento a pensar, ¿por qué pasa todo esto? ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué mi vida está pasando estas circunstancias tan difíciles? ¿Por qué, Señor, estás probando mi fe? Tal vez en algunos casos tu vida venga de circunstancias adversas y digas, ¿por qué he pasado tantas cosas y tengo que hoy encontrarme en este lugar? Y tal vez estás viniendo a los pies de Cristo a escuchar su palabra, esta iglesia, a través de ciertas circunstancias, las que te han llevado a eso. Hermano, la vida nuestra no es la excepción. No es que a nosotros nomás nos pasan cosas. No es que nuestra fe únicamente es debilitada, es probada. Como les dije, hermanos, cada uno de ustedes, al igual que yo, en algún momento nos hemos preguntado esto. ¿Por qué todo pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde estás, Dios? Déjeme decirle, hermano, que Dios no es ajeno a esa pregunta. Dios no es ajeno a todo lo que nos pasa. Hermano, vamos a empezar esta exposición, esta serie del libro de Habacuc. Es interesante, hermanos, que Habacuc fue un hombre, al igual que nosotros, un hombre pensador. Se dice que fue un filósofo por el razonamiento que nos muestra su libro. Era alguien que se preguntaba, si todo esto ocurre de esta forma, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que todas estas cosas pasen? ¿Dónde está tu poder? ¿Acaso tú no eres Dios primero? ¿Dónde estás? ¿Verdad? En alguna oportunidad nos preguntamos todos eso. Tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Así que, hermano, Habacuc y nuestra vida tienen cosas similares. Hay cosas que podemos compartir entre él y nosotros. Así que, antes de poder entrar a la exposición, yo quiero que me acompañe a hacer una breve oración y que esta serie sea para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia. Oremos. Señor, te damos gracias por este
hermoso día. Gracias por permitirnos compartir tu palabra. Ruego, Señor, en tu gran amor, en tu gran misericordia, que tú puedas, Señor, obrar en este día y en este tiempo en el cual vamos a ver la exposición de este libro. Que tu Espíritu Santo pueda guiarme, que yo pueda ser profundo, preciso en tu palabra, que tú puedas obrar en el corazón de mis hermanos, que ellos puedan ser, Padre, aptos para escuchar, o sea, que ellos puedan prestar atención, Señor. Ayúdales a eso para que nuestro espíritu, Señor, pueda recibir de todo lo que tú tienes para con nosotros. Todo esto pido y ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Así como les decía, hermanos, vamos a estudiar o vamos a exponer más claramente el libro de Habacuc. Son 3 capítulos, hermano. No es tan largo. Dios proveerá cuánto tiempo nos llevará. Algunas semanas de seguro han de ser, hermano. Pero así como Habacuc y nosotros, hermano, vamos a ver a lo largo del desarrollo de este libro preguntas cruciales. ¿Dónde está Dios en todo lo que sucede? Es interesante, hermanos, que así como Dios responde a Habacuc, Dios nos va a responder a cada uno de nosotros. Y Él nos va a decir, estoy acá, o siempre estuve acá, ya que Dios no cambia. No hay algo que no trascienda, sino que Dios está presente en todo momento. Ahora, hermanos, con el hecho de querer aprovechar todo lo que tiene estos 3 capítulos, hoy vamos a exponer un versículo. ¿Sí? No vamos a exponer más, porque hacer más de eso sería no aprovechar y sería desperdiciar todo lo bueno que hay en este hermoso libro. Ahora, hermanos, yo sé que Habacuc tal vez le suena desconocido a usted, ¿verdad? Tal vez no es uno de los libros más leídos. Tal vez dice, y espero que no sea así, ¿dónde está? Está de Nahum ahí al ladito. Así que no está lejos, hermanos. Son 3 capítulos. Y espero que usted pueda leerlo en su casa, releerlo, porque va a ayudarle a que usted pueda comprender el momento en el cual Habacuc y tal vez usted se encuentra o se encontraba. Y va a decir, wow, no hay diferencia alguna. Así que, como les dije, hoy vamos a exponer un versículo. Habacuc 1:1. ¿Sí? Así que tome su Biblia en esta mañana y acompáñeme a leer. Leamos del versículo 1 al 4 para entrar en un contexto mucho mejor, pero vamos a exponer solamente un versículo. Habacuc capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Bueno, ya han visto un poco acerca de lo que dice Habacuc. Dice, ¿dónde estás, Dios? Es un hombre que repetidas veces había clamado a Él. Pero vamos a lo que nos toca en esta mañana. Versículo 1, una vez más. La profecía que vio el profeta Habacuc. Usted dirá, pastor, ¿qué vamos a ver de ese versículo? ¿Qué vamos a ver? Dice una profecía y un profeta que vio algo. Pero déjeme decirle, hermano, que este libro, Habacuc, lo primero que voy a decir es que no hay mucha información acerca de quién es Habacuc. No hay. Lo único que vamos a poder ver escrito es lo que se menciona en este libro que lleva su nombre. No hay más.
Usted no va a poder buscar en el Antiguo Testamento, no va a poder buscar en el Nuevo Testamento más pasajes que hablen acerca de Habacuc. Ahora usted va a preguntar, entonces si no hay, ¿de dónde usted va a exponer? Hermano, la palabra de Dios es como una mina donde hay mucha riqueza. Y un versículo es suficiente para poder traer bastante luz y bastante alimento a almas necesitadas como las nuestras. Ahora, hermano, déjeme decirle de manera particular, Habacuc no se encuentra más en el Antiguo Testamento y más en el Nuevo Testamento. No hay. Únicamente tenemos ese libro, como les dije. Habacuc es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y como sabemos, a los profetas en sus tiempos se los llamaba o se los llama en este tiempo profetas mayores y profetas menores. Hay esos dos tipos de profetas, o así los hemos clasificado nosotros. Profetas mayores y profetas menores. Ahora yo le voy a explicar por qué se llama así. En primer lugar, no es porque unos sean más relevantes y otros sean menos importantes que otros. O sea, el ser mayor o ser menor no hace referencia a la importancia que ellos tienen. De alguna forma, entonces se les llama así por la extensión de sus escritos. Son profetas mayores aquellos que tienen una extensión larga. Por ejemplo, Daniel es un profeta mayor, Jeremías es un profeta mayor, Isaías, Ezequiel, ellos son profetas mayores. Luego vamos a encontrar a Nahum, a Joel, a Sofonías, a Habacuc. Ellos son profetas menores porque su extensión es más corta. Pero déjeme decirle, hermano, que no por tener una extensión menor son menos importantes. Son muy importantes para nuestra vida. Son muy importantes porque es palabra de Dios inspirada. Y eso ha de ser de mucho provecho para nuestra alma. Ahora, déjeme decirle algo que es importante también ahora que vamos a hablar acerca de Habacuc. El nombre de Habacuc tiene un significado muy particular. Esto quiere decir, o el nombre quiere decir, abrazo o abrazar. Abrazo o abrazar. Eso quiere decir Habacuc. Pero ahora, hermano, como es un nombre propio en hebreo, podríamos decir que se entiende el que abraza. Eso quiere decir Habacuc, el que abraza. Hermano, esta mañana usted dirá, ¿cómo se llama el sermón? Dios abraza al profeta. Aunque este hombre y su nombre diga que es él el que abraza, la circunstancia en la cual él se encuentra va a hacer que Dios más bien lo abrace a él en medio de sus dudas, en medio de sus intrigas. Dios va a ser quien lo cuide, quien lo tome en sus brazos y le ayude a comprender todas las cosas que pasan en su vida. Algunos escritores dicen que Habacuc es el pequeño Job, porque solamente vamos a encontrar en el libro o en el Antiguo Testamento a otro personaje que le pregunte, así como Habacuc, Job. Job le dice, Dios, no hay otro que se asemeje a ese. Por eso Habacuc, algunos dicen que es como un pequeño Job. Pero lo interesante también, hermanos, acerca de este hombre, es que, así como tal vez tú no le pondrías Habacuc a tu hijo, también de seguro, y espero que no, hermano, tal vez digo, ha sido un libro que no has leído. Pero te animo una vez más a que puedas hacerlo, a que puedas ver la riqueza, la hermosura de todo lo que hay en medio de él. ¿Sabes? Déjame decirte que este libro, Habacuc, es uno de los más olvidados. No se lo toma mucho en cuenta. Sí se lo lee, sí se lo expone, pero no es aquel que esté en relevancia. Y por lo que vamos a ver, hermano, a lo largo de esta exposición o de estas exposiciones, vamos a ver cuánto de importante es para nuestra vida. Y espero que pueda ser tal vez uno que puedas leerlo varias veces por la corta extensión que tiene. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que lo leas, te vas a sentir identificado con él. Cada vez que lo leas.
Porque todos en algún momento de nuestra vida, hermano, nos hemos sentido como Habacuc. Porque todos hemos dicho como Habacuc, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Dios? Esa es la exclamación que nos une a todos con Habacuc. Todos en algún momento hemos dicho, ¿por qué? ¿Hasta cuándo, Señor? Así que mientras más lo leas, vas a ver cuánto más te identificas con él y vas a ver cómo Dios responde aún en esos momentos donde se parece que Él no está presente y las cosas pasan así porque sí. Él vivió en una crisis espiritual terrible, al igual que nosotros en algún momento de nuestra vida cristiana. No creo que haya alguien que diga, no, desde que yo vengo a Cristo no ha sucedido nada en mi vida. Tengo una fe inmovible. Soy una persona que nunca ha dudado de nada. Por eso estoy seguro de principio a fin y aún así me mantengo. Hermanos, yo sé que todos hemos sido sacudidos en algún momento de nuestra vida. Y Habacuc es parte de eso. Entra en el número donde nosotros también estamos. Él ha tenido una crisis espiritual. Él llevaba una carga dentro de sí, sobre él, sobre las circunstancias que pasaban a su alrededor. Y ahora, hermano, es muy interesante acerca de este profeta. En realidad, hermano, Habacuc es un profeta muy inusual, es particular en su persona y distinto al obrar de los demás profetas. Él no hace las cosas como todos los demás o no ha hecho las cosas como todos los otros. Por ejemplo, Jeremías era un hombre que recibía el mensaje de Dios. Iba a la ciudad, a la mitad de la ciudad, y él decía, Dios dice esto, Dios demanda de ti esto, que te arrepientas y hagas lo uno y hagas lo otro, ¿verdad? Eso hacen los profetas, eso entendemos nosotros. A diferencia, Habacuc no hace eso. Él no hace. Lo que hace Habacuc es decirle, Dios, mira a tu pueblo. Dios, mira a los demás. Habacuc tiene una conversación con Dios. No es que Dios le da un mensaje a Habacuc y Habacuc lo lleva, no. Dios no hace eso en este caso. Habacuc es quien lleva el informe del pueblo y de las circunstancias que pasaban en su alrededor y se las presenta a Dios. Así que Habacuc actúa de distinta manera. ¿Sabe por qué Habacuc también es distinto? Porque Habacuc no es indolente a las cosas que pasan en el mundo o en su tiempo. Habacuc era una persona que estaba en constante contacto con todas las demás personas. No era alguien que se ha aislado, ¿no? Era una persona que vivía con todos los demás y por lo tanto sabía la circunstancia que estaban pasando. Habacuc nos va a mostrar en los versículos que vienen más adelante acerca de la injusticia que había en medio del pueblo. Acerca cómo unos hermanos a otros hermanos hacían injusticia. Cómo otros se aprovechaban de unos y otros abusaban del poder que tenían. Así que Habacuc lleva todas esas quejas y se las presenta a Dios. Es muy interesante. Es un libro que nos va a hacer reflexionar y meditar. Eso, hermano, nos llama a tener una mirada práctica sobre esa parte. Nosotros como cristianos, hermanos, a pesar de los problemas y de las dudas que podamos tener, no podemos vivir indolentes ante lo que sucede a nuestro alrededor. No podemos vivir como personas que no pasa nada, o pensar únicamente en nuestro dolor, en lo que nos pasa a nosotros. Oh, me pasa esto a mí, me sucede esto a mí, son mis problemas, son mis cosas, y los demás no sé cómo están. No, Habacuc no era una persona así. Así que de manera práctica este libro nos va a desafiar a pensar no solamente en nosotros, sino en todos los que están en nuestro entorno. Eso hace la iglesia. Eso hace un hermano, eso hace un cristiano. Se compadece de los demás. Y Habacuc es un fiel reflejo de lo que Cristo nos llama a hacer. A mirar los unos por los otros. Aunque no se hable de manera específica acerca de un Mesías y un Redentor, hay suficiente luz acerca de la expectativa que se tenía por querer estar en paz con Dios. Es muy interesante. También lo que podemos ver, hermanos,
en Habacuc es que este hombre, de manera particular, se lo ha conocido por frases que hasta ahora se ven grabadas en la mente de muchos creyentes como nosotros. ¿Sabe? Habacuc dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es interesante cómo un hombre que dice: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Por qué, Dios? Al terminar el libro dice: yo me regocijaré, aunque no haya nada, aunque no haya suficiente para vivir, aunque me quiten todo, aunque me vea desprovisto, yo diré: he confiado en Dios. Es interesante cómo Dios va a transformar la perspectiva de Habacuc a la de un hombre que sabe vivir con contentamiento a pesar de las cosas. El apóstol Pablo lo cita en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque Habacuc va a decir: el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo es uno que lo cita. El justo por la fe vivirá. Es interesante, hermanos, la trascendencia que Habacuc ha tenido a raíz de ese pasaje. Hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino, han tomado parte de lo que Habacuc decía, como aquella pequeña luz que irradiaba la esperanza real en aquellos que perseveran en la fe que tienen en Dios. Hermano, eso es lo que también va a ayudarnos. Ahora, hermano, de manera práctica. Tal vez tu vida, hermano, como creyente hasta este día no ha sido todo lo que esperas. Tal vez en tu entorno, tu circunstancia ha estado llena de dificultad, al igual que Habacuc. Pero déjame decirte que el Señor todo lo que inicia, lo termina. No va a dejar nada a la mitad. Así como Habacuc, al terminar el capítulo 3 y el versículo 19 va a decir: Dios verdaderamente es fiel por lo que ha visto y por lo que ha creído. De la misma forma, hermano, nosotros vamos a terminar la carrera, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios es fiel. Y Él va a terminar en nosotros todo lo que Él ha prometido. Es interesante, hermanos, que algo más también que se puede decir de Habacuc es que este hombre, Habacuc, es posiblemente alguien que hubiese pertenecido a la tribu de Leví. Es muy interesante, hermano, la última descripción que se hace en el versículo 19 del capítulo 3. Él hace una descripción y dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Es interesante que las únicas personas que podían entrar al lugar santo, al templo de Dios, eran los descendientes de Leví, ninguna otra persona más. Por esta pequeña descripción que vemos en el pasaje, nosotros podemos ver que Habacuc podía pertenecer a esa línea, a la tribu de Leví. Es muy interesante, hermanos, cómo una pequeña descripción nos puede dar tanta verdad acerca de una persona. Esto, hermano, nos hace reflexionar sobre algo muy importante. Un querido hermano y pastor decía que muchas veces nosotros leemos la Biblia por leerla y no meditamos en las pequeñas cosas que tiene un pasaje bíblico. Así como cuando leemos un salmo y dice: al cantor principal. Eso ha sido inspirado de parte de Dios. Y debemos de ver qué es lo que está diciendo. Así como este pequeño pasaje, esta pequeña indicación de Habacuc nos hace ver que él puede pertenecer a la línea de Leví. También, hermano, dentro de la palabra de Dios hay muchas cosas que son así olvidadas, porque pareciera que no tiene mucha luz para alimentar o para alumbrar nuestro camino. No debemos de ser ese tipo de lectores. La parte aplicativa de esto, hermano, es que nosotros seamos como aquellos hombres que están dispuestos a sacar el mejor provecho de lo que podemos encontrar en cada pasaje de la Biblia. No es algo únicamente que los pastores deben hacer. Es el reto que todo creyente tiene a la hora de ir a su Biblia.
Muchas veces por el afán de la vida, hermano, agarramos nuestra Biblia y la leemos. Corremos y no tomamos las cosas que importan. Pero es necesario, hermano, ver que nosotros tenemos que ser cuidadosos. Ahora, déjeme decirle algo también, hermano, muy importante acerca de Habacuc. Déjeme contarle un poco de su contexto histórico. Es muy importante cuando se ha escrito este libro. El tiempo en el cual se escribe el libro de Habacuc tiene dos consideraciones a tomar, hermano, muy importantes. En primer lugar, el periodo de la historia dentro del reino de Judá y el de los otros reinos. Para ese entonces, hermano, el reino de Israel estaba dividido y Habacuc estaba en Judá. Pero no era el único reino, había otros reinos a su alrededor. Es interesante que él vivía en un lugar donde las cosas de alguna forma estaban medio desviándose, pero a la vez estaba viendo el crecimiento de otros reinos, que también era preocupante para él. Cuando él ve a su nación fracturada y dividida en dos, y ve lo que pasa en su nación, él se preocupa. Habacuc va a decir: Dios, la ley se ha debilitado, ya no están viviendo conforme a tu ley. Es porque él estaba viendo cómo las demás personas estaban alejándose de Dios. Hermano, es muy importante ver para nosotros que Habacuc es alguien que, como les dije, no se preocupaba por sí mismo únicamente, sino por los demás. Ahora, en primer lugar, dentro de aquellos reinos que estaban fuera de Judá y iban en crecimiento, estaban los caldeos, o sea, los babilonios. Esto es muy interesante y déjeme decirle por qué tengo que hacer esta introducción acerca de Habacuc de esta forma. Porque es muy importante ver en qué contexto se encuentra él. Todas las cosas que pasan a su alrededor hace que él diga: ¿hasta cuándo, Dios? Pero si nosotros no conocemos en qué momento y en qué circunstancia, no vamos a poder comprenderlo bien. Así que, en primer lugar, los caldeos, o sea, los babilonios, ya habían empezado a hacer sentir su presencia. Ya estaban creciendo. Los caldeos, los babilonios son los mismos. Terminan siendo el pueblo que de alguna forma va a hacer justicia para Dios. ¿Sabe? Una de las victorias que de alguna forma ha fortalecido de mayor manera al pueblo o a los babilonios, caldeos, es la victoria que tuvieron contra los asirios bajo el mando de Nabopolassar. Este Nabopolassar era el padre de Nabucodonosor. Es muy interesante, hermanos, eso. Es muy, muy interesante. En el año 612, los caldeos provocaron la destrucción de Nínive. Usted se acuerda del profeta Jonás. Jonás va y les dice a los ninivitas: arrepiéntanse. Los ninivitas se arrepienten. Pero usted va a ver que el profeta Nahum, un profeta menor, va a hablar de la destrucción, porque no se habían arrepentido de verdad. Simplemente un tiempo, pero Dios los destruye a través de este pueblo. Nínive es destrozado por completo y es también parte donde Babilonia tiene que ver con todo eso. Es como Dios de alguna forma maneja todas las circunstancias para ese tiempo. Así, hermanos, su fuerza crecía. Esta destrucción es relatada, como les dije, por el profeta Nahum. Usted va a ver cómo Nínive termina siendo nada. Esto, hermanos, nos muestra algo muy importante. Para nosotros, hermanos, la historia y lo que nos relata Habacuc junto a Nahum nos hace ver, hermano, que verdaderamente el arrepentimiento genuino no simplemente son lágrimas, sino son acciones. Es un tipo de vida que debe de cambiar cuando digo por completo, hermano, me refiero a las limitaciones que tenemos. Pero debemos de hacer el esfuerzo máximo para que la vida pueda evidenciar que hay un cambio genuino. Como en el caso de los ninivitas no hubo, Dios tuvo que cumplir con su palabra y tuvo que cumplir con su propósito. Es interesante que Habacuc veía todas esas cosas y el temor se apoderaba de él por todas las circunstancias que pasaban a su alrededor. Así que
En el tiempo en el cual se desarrolla el libro de Habacuc, todavía Babilonia no era lo que fue en su tiempo, sino que todavía estaba creciendo y todavía no había tomado Judá. Es interesante. ¿Sabe? Pero Habacuc sabía algo muy importante, que los caldeos actuaban con maldad, o sea, los babilonios. Ellos no tenían temor ni de Dios ni de nada, simplemente hacían cumplir su fuerza y a raíz de su fuerza pisoteaban a los que querían. Habacuc sabía eso. Hermano, de la misma forma nosotros, de manera aplicativa, vamos a ver en nuestra vida muchas personas que pueden tener el poder suficiente para destruir como para hacer bien. Y muchas veces esas cosas nos afligen a nosotros. ¿Cómo pudiendo hacer lo bueno hacen lo malo? ¿Cómo teniendo toda la capacidad para obrar con bien abusan de los otros? Habacuc se sentía en esa misma circunstancia. ¿Cómo es posible que pueda Dios permitir todas esas cosas? Cosas que intrigaban a su vida. ¿Sabe? Cuando se habla de Habacuc, también se tiene que ver esto, que es muy importante. No solamente Habacuc sabía acerca de los caldeos, sino también sabía cómo estaba su pueblo. La segunda situación que nosotros vamos a poder ver, que ha sido un disparador, vamos a decir, para lo que Habacuc ha escrito, fue cómo su pueblo, sus hermanos, se estaban alejando de Dios. Se estaban alejando de la santa ley que Dios dio para que ellos puedan vivir y servirle a Él. Es interesante, hermanos, que cuando Habacuc todavía está vivo, uno de los reyes de Judá es Joacim. Y Joacim es el hijo de Josías. Es interesante que Habacuc vive y ha vivido en los dos reinos, en el reino de Joacim y en el reino de Josías, su padre. Y Habacuc ve la diferencia que hay, vivir en el reino de su hijo y en el reino de Josías, el padre. Ahora usted se debe de acordar quién es Josías. Josías es uno de los pocos reyes que hubo en Judá que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Josías fue el reformador de Judá. Josías fue aquel que derribó los lugares altos, derribó a los dioses que tenían, los lugares donde se ofrecía sacrificio, fue quebrado. Él hizo un cambio rotundo en Judá. Hizo que todo el pueblo vuelva a la Torá, a la ley, a adorar a Dios. El pueblo se había pervertido, pero Josías había hecho que todos los judíos o los israelitas de su tiempo puedan volver a la adoración genuina. Así que Habacuc ha visto eso, cómo el pueblo adoraba a Dios. Josías muere en una batalla y Joacim, su hijo, toma su lugar. Es interesante que Joacim, el hijo de Josías, destruye todo lo que su padre ha hecho en 3 meses. 3 meses han sido suficientes para destruir toda la reforma que su padre ha hecho. De vuelta se apartan de Dios, se olvidan de la ley. Es por eso que Habacuc dice: Señor, han dejado tu santa ley. Él vivía sorprendido porque él ha gozado en un tiempo en el cual la reforma para el pueblo de Israel se había visto en las calles, el cambio, la adoración a Dios genuina, era algo que él apreciaba. Pero cuando Joacim el rey ve que el pueblo se vuelve a pervertir, sigue siendo malo, se olvida de Dios, no le importa negociar con otros pueblos, es donde Habacuc dice: Señor, ¿por qué así? Ahora, hermano, eso no está lejos de lo que nosotros vivimos. Déjeme decirle algo que se puede aplicar a su vida. Muchas veces nosotros vivimos en un tiempo donde todo es adorar a Dios. Y vivimos en un tiempo entregado a Dios. Señor, te he conocido, tú me ayudaste, así como el pueblo. Y cuando Josías hizo la reforma, hay un cambio en nuestra vida. Pero si no hay la persistencia sobre esos cambios y la centralidad sobre la palabra de Dios, muchas veces puede suceder lo que Joacim ha hecho.
muchos de los hombres que antes adoraban fielmente a Dios se habían vuelto atrás y no adoraban lo mismo que en un principio en el reino de Josías. Hermano, muchas veces las circunstancias, cuando la palabra de Dios y Dios no es el centro de nuestra vida, lastimosamente el hombre termina corrompiéndose más rápido de lo que parece. Por lo tanto, hermano, nosotros debemos de ser observadores sobre nuestra vida. Debemos de ver que nosotros no podamos apartarnos de aquello que hemos aprendido y creído que es bueno. Pero sabe, déjeme decirle, todos somos débiles. Todos vamos a tener una tendencia a alejarnos de aquello que es bueno. Algo también que es importante, hermanos, dentro de todo esto, es que muchas veces los padres podemos conocer muchas verdades. ¿Por qué Josías no ha instruido bien a su hijo para que él siga haciendo lo mismo? ¿Por qué Joacim no ha hecho lo que su padre estaba haciendo? ¿Sabe, hermano? Yo estoy seguro que Josías instruía a su hijo en las verdades, porque él había aprendido. Pero no depende, hermano, del hombre, sino depende de la voluntad de Dios que los corazones verdaderamente sean cambiados. Pero tú debes de hacer toda tu mejor intención de instruir para aquellos que te prosigan puedan seguir enseñando aquello que has aprendido o puedan vivir aquello que se ha enseñado o se te ha enseñado a ti. Hermano, Habacuc se sentía solo. Ha vivido en medio de dos reinos. Ha conocido la diferencia. Ha visto que hay un pueblo que se ha desviado. Habacuc clama: Señor, ¿hasta cuándo? Se ve él solo y no hay otras personas más que sigan en ese camino. Hermano, muchas veces el camino a la fe, el camino para el creyente es así. Déjeme decirle que como cristiano muchas veces, tal vez en un hogar pueda darse eso. Vamos a decir: Señor, ¿hasta cuándo mi esposo, mis hijos no van a ser tuyos? ¿Hasta cuándo van a seguir pecando? Hermano, muchas veces nos va a tocar caminar solos. Y de alguna forma, hermanos, pasa así con las iglesias. Hay iglesias que van a mantenerse caminando pequeñas, van a pensar que somos unos pocos. Y muchas veces eso puede llegar a desanimarnos. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no somos más? Saben, muchas veces los que quieren la verdad son los menos y son los pocos. Pero aquellos que quieren la mentira al rato son muchos más. De la misma forma, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que la vida del cristiano no es una vida que se quede estática. Este libro, hermano, nos anima y nos desafía a que tanto tú como yo podamos evaluar nuestra vida, podamos de alguna forma desafiarnos a creer en Dios. Ahora, déjame decirte algo. Habacuc, de seguro, hermano, al leerlo nos vamos a dar mucho más de cuenta. Era un hombre que tenía el ojo sobre todos los demás. Y hacer eso, hermano, muchas veces hace que te olvides de ti, cómo estás. Muchas veces ves a él, sí, él. Y Habacuc decía: mira el pueblo, mira a los demás. Y Habacuc no se daba de cuenta que él mismo, con esa actitud, estaba dudando de la fidelidad de Dios. Muchas veces, hermano, nuestros ojos están puestos en otros y en otras cosas. Y no está puesto sobre nuestra vida. ¿Cómo nosotros estamos siendo fieles con Dios? Muchas veces, hermano, eso nos suele pasar. Y nos olvidamos de la relación la cual nosotros tenemos que cultivar para con Dios, la cual tiene que crecer. Y más estamos pensando en el resto. No está mal, pero debemos de enfocarnos en nosotros, cómo crecer. Ahora, déjame decirte dos cosas que son muy importantes, hermano. Y con esto vamos a, de alguna forma, cerrar acerca de quién ha sido Habacuc. En primer lugar, hermano, el estudio de este libro nos va a alentar
y nos va a hacer crecer en fe acerca de cómo Dios obra aun cuando nosotros no vemos su actuar. Dios no está dormido, Dios no está cruzado de brazos. Dios va a actuar de una forma que nos va a sorprender, en la cual nosotros no sabemos cómo, pero Él promete que al final de todo, Él ha de hacer su voluntad. A pesar de las cosas, tal vez no vas a entender las cosas que pasen a tu alrededor. Soy cristiano, ¿por qué me pasa esto a mí? Esto nos desafía a confiar más en el Señor. Ahora, tal vez tú no conoces al Señor y es la primera vez que vienes o escuchas, o tal vez hace poco tiempo vienes y nos visitas. Y puedes decir, me han pasado un montón de calamidades. Déjame decirte que aún en medio de las calamidades, Dios está presente. Y lo primero que Dios va a ofrecer a las personas es que puedan creer en Él, arrepintiéndose de sus pecados. Nadie puede venir a creer en Dios en su condición. Nadie puede venir y acercarse a Él confiando en sus fuerzas, en su fortaleza, en lo que es. Nadie. Eso hace, hermano, que todas las personas que de alguna forma se puedan identificar con Habacuc o se identifiquen en las circunstancias de Habacuc, puedan decir, Señor, yo no puedo con mis fuerzas. Incluso creerte me es difícil. Incluso persistir me es imposible. Ahora, para terminar, hermano, no se puede caminar lejos si no estás con Dios, no estás con Cristo. No sé cómo estás empezando este año nuevo, pero lo que sí te animo a hacer es que puedas abrazarte de Dios y dejar que Él te abrace. Él te abrace. Muchas veces, hermano, estamos como los niños a punto de llorar. ¿Tú has visto a un niño a punto de llorar? Le tiembla la quijada inferior, sus ojos empiezan a brillantar. ¿Y sabes qué es lo que calma su corazón y su estado? Es que cuando su padre viene y lo abraza y lo consuela. De la misma forma, así como Dios va a abrazar a este profeta en todas sus dudas, de la misma forma Dios quiere abrazar a todos aquellos que vienen delante de Él, en toda condición que se encuentren. No importa cómo estés, no importa dónde estés, Dios está dispuesto. Es reconocer nuestro pecado y acercarnos a Él. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a perseverar, a seguir. Ayúdanos, Señor, en este nuevo tiempo que empezamos. Todo esto rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.